mi querido hermano Ramón, es verdad que el sistema educativo dominicano tiene que cambiar, pero no tiene mucho que ver con la pandemia, sino con su atraso. Porque la educación dominicana, desde que se desarticuló el sistema ostosiano de una visión integral del hombre, de la sociedad y de la educación, ha sido una educación memorística, atrasada, obsoleta, donde al estudiante no se le enseña a pensar. Tú nos ayudaste mucho cuando era el presidente del Senado a que aprobáramos la ley 66-97. Y en esa ley estaba planteado no solo la reestructuración del sistema, sino también de su filosofía y de su financiamiento. O sea, estaban resueltos los tres grandes problemas: cómo pensarla, cómo impartirla y cómo pagarla. Pero llegó el PLD al poder. Y ese gobierno triste del 96-2000 no aplicó la ley. La ley de educación en todos sus componentes fue retrasada y fue 17 años después que se vino a aplicar el 4% del financiamiento de la educación. Que ya lo contenía. Que lo contenía la ley. En esa ley que aprobamos en el 97. Y el capítulo 5 de que la lo ley. Que hizo la educación digna fue rescatar el 4%. Montarse en esa consigna. Claro. Montarse en esa consigna, pero nosotros la habíamos puesto en el 97. Pero era, sí, claro. Sí, entonces esa consigna que vino a hacerse realidad en el 2013, el 4% para la educación, no ha servido para mejorar la calidad de la educación. Se han manejado más de 800,000 millones de pesos por el 4%. Pero se han desperdiciado en dos grandes negocios. El negocio inmobiliario de compra de terreno caro para construir escuelas malas, feas, un modelo arquitectónico horroroso. Sin ninguna creatividad, parecen barracas de Batelles, Cañero. Se le parece, sí. De Batelles. Sí. Y esas escuelas horrorosas, mal construidas, con escasa ventilación, que no estimula la creatividad y la imaginación de los niños. Y sin componentes tecnológicos de vanguardia, le han costado al país la mayor parte del 4%. El otro se ha desperdiciado en alimentos malos, alimentos que debieron haberse aprovechado para mejorar el nutriente. Y usted está siendo generoso, porque yo hice los números. Bueno, lo que se gasta en comida es una parte alícuota tan pequeña para la totalidad que se asigna cada año, que usted va a tener que hacerme muchos números para ver que eso cuadre. Sí, lo que pasa es que como el contrato de la comida tiene un retorno hacia el bolsillo de los funcionarios que lo contratan y los dirigentes del PLD que la suplen. ¿Cuánto? ¿De 45 pesos por ración? Sí, ya es algo más, Entonces a eso tú le sumas el retorno del uniforme escolar, cuánto le devuelven por esta pieza de vestir que es necesaria para la calidad de la escuela. Entonces, todo ese problema, más uno que tal vez más grave que todos ellos, y es la tontería que se enseñan en las escuelas. Las escuelas nuestras, y eso incluye a los colegios privados también, tienen un currículo del siglo XIX. Y nosotros estamos ya en la tercera revolución de la humanidad, muy profunda, ya en la cuarta revolución industrial. Y en ese tiempo ya la robótica está prácticamente diseñando un nuevo modelo productivo donde se plantea un problema: el futuro del empleo y los empleos del futuro. Y en el marco de eso entra la educación. O sea, la pandemia vino a acelerar una situación. Ya los estudios universitarios superiores y técnicos no es necesario impartirlo en aulas. Se pueden establecer a través de plataformas digitales. Yo, por ejemplo, como secretario de Educación del Partido Revolucionario Moderno y como director de Educación de la campaña de Luis Abinader, desafiado por la crisis del aislamiento, que fue un error
provocado por una alarma innecesaria que provocó el COVID-19 y que pudo habernos llevado a perder las elecciones incluso, si seguíamos escondidos, porque el PRM es un partido de dirigentes veteranos, entrados en edad, y sabemos cómo le entra el agua al coco, y si todos estábamos acostados en una sala escondidos porque dijeron que nos íbamos a morir, y entonces hasta que no salimos nosotros a la calle no se dinamizó el partido. Esa es la verdad. Pero es que el viento no dinamiza partido. Esa es la verdad. Entonces nosotros tuvimos... Flotaba el viento, pero la gente escondida. Sí. Sin embargo, a nivel de educación avanzamos mucho. Con la ayuda de Jimmy Rosario, él sabe, porque nos ayudó mucho, que nosotros construimos 51 aulas virtuales, incluyendo las 3 circunscripciones de ultramar, para la capacitación virtual de nuestros dirigentes políticos, de nuestros delegados, y que ahora estamos haciendo un reforzamiento por vía presencial, pero lo principal ya ha sido impartido a través de la plataforma digital. Lo que estoy diciendo es que la educación del futuro no va a necesitar tantas aulas. Voy a decir otra cosa que es todavía me van a matar, yo sé que me pueden matar el que no lo entienda, pero tampoco ya se van a necesitar las mismas velocidades para el aprendizaje. No es necesario a un muchacho que pueda aprender en 3 meses y pasar el curso escolar en 3 meses, condenarlo a 10. En el proceso de enseñanza-aprendizaje pueden haber distintas velocidades, y en esas velocidades hay que montar el país. Y voy a decir otra cosa mucho más desafiante todavía a los planificadores de política pública. No es necesario seguir enseñando la inmortalidad del cangrejo en la escuela de educación preuniversitaria. Se pueden crear 35, 40 carreras técnicas para darle un título con un oficio técnico a la mayoría de esos pobres que probablemente no van a sacar una carrera universitaria. El 60% de los conocimientos que se enseñan en los sistemas universitarios nuestros, la gente no lo utiliza luego en la producción. Más, yo digo que el 70%, no lo usa para nada. Claro. Pero todavía no le ha entrado a la universidad. Eso quiere decir todavía no que le ha entrado a la los currículum pudieran ajustarse. Hay que reestructurarlo totalmente. Pero todavía no le ha entrado a la educación superior. Estoy en la preuniversitaria. Nosotros tenemos que crear 2 bachilleratos, un bachillerato científico técnico y un bachillerato científico humanístico. Que en el 8º grado se monten los estudiantes de acuerdo a su índice académico por asignatura, no por su nivel social, sino por su conocimiento, por sus habilidades, por su destreza en una u otra autopista. Y entonces tú vas a tener a los muchachos con más habilidades técnicas saliendo con un diploma para ser plomero, electricista, ebanista, mozaíta, barbero, etcétera, y bachilleres. Interpretadores de software. Sí, interpretadores de software, programadores y bachilleres, especialistas y bachilleres. Y va a tener a los que tienen oído para la música, habilidad para las ciencias médicas en otro bachillerato. Eso es planificación. Por eso estoy de acuerdo contigo que hace falta planificación, pero también hace falta imaginación. Entonces, si ese presupuesto educativo se utiliza para poder generar lo que hizo Europa de cuando nació la Unión Europea, después de la Comunidad Económica Europea, que Europa dio paso después del Tratado de Ámsterdam a la Unión Política, se utilizó el modelo finlandés de educación. Una educación donde a no todo el mundo le prometieron demagógicamente que iba a ser profesional universitario. No, que eso no es necesario. No es necesario. Eso hay que decirlo ahora, sí, abiertamente. Claro. Entonces, usted va, aquí más o menos tenemos 53, 54 centros de educación superior. Sí. Y tenemos más o menos 450, 460 mil estudiantes universitarios. Yo me meto en los países, en la medida que los países maduran, esa cantidad de estudiantes universitarios
se reduce, porque lo que pasa es que todavía predomina, cuando se ajusticia a Trujillo, aquí había una sola universidad, había un solo jefe, había un solo sistema educativo superior, unas cosas de cada una. Sí. Bueno, entonces esa universidad tenía 3.000 estudiantes, el país tenía 3 millones de habitantes, sí. La relación habitantes estudiante universitario era de 1.000 a 1, habían 3.000 estudiantes y 3 millones de habitantes, entonces era 1.000 habitantes por cada estudiante universitario. Evidentemente que la cantidad de médicos por habitante era muy reducida, de agrónomos, de todo, entonces se imponía una mayor cantidad de universidades o de facilidades para educar. Pero hoy usted toma las 53, los 460.000 estudiantes universitarios y divide 13 millones entre 460.000, le da 22. Por cada 22 habitantes hay un estudiante universitario. Si eso no es un absurdo, es decir, estamos derrochando el dinero, un derroche. Machucando gente, diciéndole que están estudiando en universidades de malísima calidad. Y no vengamos con eufemismo, porque uno sabe lo que es una universidad de calidad. Tienen todos sus estudiantes. Universidades que muchas no son ni colegios. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y mientras tú tienes esos pobres muchachos que se van a frustrar porque no van a terminar en nada, te falta un sastre. ¿Cuándo? Ahora, entonces, la educación media, entonces queremos 4% para la preuniversitaria, pero no vemos quién reclame el porcentaje para la educación media, que es donde se debe acrisolar. Entonces ahí ese punto yo lo miro de esta manera, porque yo no soy de lo que ve el futuro como una fatalidad. No hables tanto de futuro. Ya el futuro llegó. Exacto. Ya el futuro llegó. Estamos en la inteligencia artificial. Entonces, en la inteligencia artificial no es necesario ni tantos salones feos, ni tanta gente en el medio, los semáforos abarrotados, el sistema de transporte colapsado. La mayor parte de la educación se puede servir desde el hogar. Incluso yo tengo un programa que no lo someto ahora, porque primero hay que ganar las elecciones, por aquello que sería una cosa muy fea, que tú te pongas a hacerte un traje blanco y que pierdas por no hacer. Un amigo me dice, don Ramón, ¿puedo ir por allá con otro amigo? Digo, y me llevó un sastre. Y para que usted sea un traje, mire que este hombre hace un traje, eso hace como 10 días, un traje bien bonito. Ya me ofrecieron un peinado. Entonces yo le dije, sí, me gustaría, porque yo soy muy descuidado al vestir y cosas. Entonces me dice, no, porque le vamos a hacer un blanco. Digo, ¿y para qué? Para la toma de posesión. Digo, mire, yo le pongo el mojiganga. No me asale. Yo creo que gané cuando cobro el primer cheque. Sí, porque hasta uno puede ganar y que lo dejen fuera. Yo me voy a poner. Entonces, para no caer en el ridículo, yo estoy proponiéndole al compañero presidente del partido, a José Ignacio, que hagamos un programa, y le pedí a Jimmy, él está trabajando en eso, sí, para nosotros dar un curso, y que te voy a solicitar, Ramón, que tú nos ayudes en gerencia pública de un mes después que ganemos, para nuestra gente que no conoce el Estado. La mayoría, pues tenemos tanto tiempo fuera del Estado y hay muchas cosas que han cambiado, y eso lo vamos a hacer por internet, sin necesidad de juntar la gente ni sacarlo de su casa. Pero también nosotros los dominicanos, pero eso lo vamos a hacer después del 5 de julio. Tenemos que convencernos que los cambios de gobierno son fundamentales e importantes, pero que tenemos que entrar en un diseño de nuestra sociedad por encima de los gobiernos. Sí, y ojalá que todos estemos de acuerdo en que esté quien esté en el poder, eso no se puede dejar de aplicar. Bien, entonces porque el crimen del abandono, el abandono o la indiferencia, eso no tiene. Entonces yo miro
5 cosas, para ser preciso, que debemos hacer. Una, pactar. No hay manera de enfrentar los problemas del país sin un pacto. Pacto como el que hizo Salvador, el diálogo. Pero no borrón y cuenta nueva. No, pactar. O sea, los sectores que tienen dinamismo, unirse en un esfuerzo común. Y ese pacto a nivel de educación y de producción significa mirar el Código de Trabajo, mirar la Ley de Seguridad Social, mirar la Ley de Educación, mirar la Ley de Educación Superior. Para nosotros poder actualizar conocimientos, comenzar a producir los empleos del futuro, para sustituir los empleos que se van a perder, pero van a ganarse mejores empleos, empleos de mayor calidad, empleos de mejor salarios, empleos dignos. Entonces esos empleos dignos los va a producir el conocimiento, pero la gente hay que prepararla, porque tú no haces nada con estar dando clases si la gente no la está recibiendo. O sea, tú tienes que lograr la conectividad. Ese es el segundo acuerdo. Se necesita el internet libre. Esa es la democratización de los pobres, la democratización del conocimiento. El conocimiento está en la nube hoy, pero hay que hacer que la gente lo consiga. Entonces, ¿qué se necesita? Computadora e internet libre. Entonces, esa es una decisión que no la puede asumir solo el sector privado. El Estado tiene que usar el 4%, utilizar todas las iniciativas del Estado para ayudar que el internet llegue a los barrios. Yo puse un tuit diciendo que parece ser que, colapsó el sistema de salud en medio de la pandemia y todo esto, pero que afortunadamente no había colapsado la tecnología, porque los servicios de banda, eso fue lo que nos mantuvo conectados. La telefonía móvil, todo estuvo funcionando muy bien. Y alguien sale y me dice, sí, pero ¿sabe por qué funciona muy bien? Por lo cara que es. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es porque que funciona bien porque es buena. No, pero reflexiónalo más. Sí. Es demasiado cara. No, sí, está muy cara. Es demasiado cara. Está muy cara. El costo de banda ancha aquí es insoportable. Insoportablemente caro. Sí, pero yo digo, porque se haya sido bueno, que lo es, no tenemos que. No, pero yo digo que, por ejemplo, en el caso de educación, para usarla para educación, es más barata. Porque que no es cara, no es cara para tú divertirte, usar un chin de Twitter. No, pero es cara, para un pobre es cara. Pero no, cuando tú la uses. Un paquetito de internet cuesta muchísimo. Cuando tú lo uses para fines educativos, entonces el costo va a ser a nivel de quiebra. Sí. Entonces hay que buscarle una solución a este problema. Y eso es responsabilidad del Estado. Es del Estado. Esa es una responsabilidad del Estado. Entonces está el otro tema, y es enseñar a la gente a usar la tecnología. Porque de nada vale tenerla si no entrenamos a la gente a cómo se conecta. El primer temor de la gente es el mismo que el indio le tenía al caballo cuando llegaron los españoles, que creía que el hombre y el caballo europeo era la misma cosa. Y es porque matan. Sí, pero lo veía como una figura única. Y entonces, hasta que no le perdió el miedo, no lo domesticó. Nosotros necesitamos que la gente le pierda el miedo a la tecnología, que eso no se daña, que eso no es problema. O sea que las indicaciones son fáciles, es más fácil que escribir una pizarra, pero hay que enseñárselo a la gente. Y todo eso pasa, y ahí tú tienes mucho que ver. De la telefonía. Tú eres un maestro de la palabra. Yo escucho Los Sabios en la Z todos los domingos. Y cada domingo aprendo cosas nuevas. Entonces yo digo que bajo la dirección de una persona como tú, necesitamos que la comunicación sistematizada, radio, televisión, un gobierno la programe con un acuerdo para una etapa educativa donde se socialice y se concientice de que vamos al cambio, que ya llegó el futuro, que nadie va a sobrevivir en el sistema que se está hoy desarrollando si se resiste al cambio. Mira, hoy más que nunca, tú sabes que yo tuve la suerte de que en 1968 ese Kiko Tabar y ese Henry Molina y ese Gabriel del Río, sí. Como yo era miembro de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, que yo después fui también. Católica, claro. Y yo estaba jovencito, tenía como 17 años, entonces me
metieron en un programa, el programa Miserius de los obispos alemanes, para que cada año llevaban 21 jóvenes de América Latina que le llamaban líderes del futuro. Entonces llevaban a unos 6 meses a Alemania, nosotros fuimos a Alemania, Italia, Bélgica, Gran Bretaña y Suiza. Bueno, entonces era un paseo para mostrarnos la cultura, pero básicamente el nuestro se concentró en los medios de comunicación. Y desde ahí yo vengo admirando la radio, la televisión. Entonces, lo que nos chocó es que todos los medios de comunicación eran propiedad del Estado y el sector privado no podía tener ningún eso nunca se negoció antes. Y que las 3 funciones básicas, las recuerdo porque los profesores por la mañana en Bad Godesberg, cerca de Bonn, nos lo repetían. La función de los medios de comunicación, ellos les llamaban del espacio radioeléctrico, no el espacio radioeléctrico, es educar, recrear e informar. Educar, recrear e informar. Nunca estaba el tema de vender, comercio. Luego es que en Estados Unidos agarran los medios de comunicación y se lo entregan todo al comercio. Y entonces Europa no hace ni 30 años, ni 25 años pleno, que en Italia se permiten plantas de televisión y de radio privada, y en España también. Pero eso es después de Franco. Sí, y después, entonces, y tenían solo la RAI, que es la radio televisión italiana, porque en Francia existe lo que le llaman la maison de la radio televisión francesa y todo eso. Entonces la radio televisión italiana tenía 7 minutos de publicidad a las 7 de la noche. Pero ¿sabe quiénes ganaban esos concursos? Fellini y todo eso, bravo, Michelangelo, Antonioni, de todo eso. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que es una responsabilidad fundamental del Estado educar, y el mejor medio de educar es a través de la radio y la televisión. Y aquí es el mayor, es el mejor. Eso es mejor que una escuela mala. Entonces, y ahora es más obligado. Si eso era cierto, en eso. Entonces, esa es la cuarta propuesta. No es ahora. Ahora. La cuarta propuesta, mira, yo fui a China en diciembre, después de 31 años que no iba. Y me llevaron a una planta de televisión, ni siquiera en Beijing, en una provincia. Y en ese lugar están produciendo, bajo ese concepto, material de consumo del pueblo. La película, las comedias, la educación. Una cosa enorme, más grande que Alto de Chabón, el territorio donde están plantando esa planta de televisión. Entonces tú ves ahí la realidad combinada con la imaginación al servicio del pueblo. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como un gobierno del cambio no de Luis Abinader, del cambio no del PRM, del cambio obligatorio de la época? De la sociedad. No habla tanto de partido. Como nosotros somos... Se sabe que es un partido y se sabe que es un presidente. Es la sociedad, para que todo el mundo se sienta incluido. La sociedad. Como nosotros somos demócratas y no somos estatistas, no podemos tomar los medios que ya están en manos privadas, pero tenemos que tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Ni hace falta. Ni es necesario. Tenemos que llegar a un acuerdo con ellos para asociarnos a la producción de cierta comunicación educativa y pagarle. O sea, en vez de yo estar gastando el dinero del 4% en corrupción, una parte dedicarla a educación por los medios de comunicación, apoyar los programas. La educación tecnológica es baratísima, solo requiere una inversión inicial, y lo otro es casi un finalmente, en el marco de esa experiencia COVID-19 educación, yo creo que el año escolar que se va a abrir el 22 de agosto tendrá que hacer una combinación, porque no todas las escuelas van a poder abrir al mismo tiempo, no están para producir un distanciamiento. Ya no es necesario que todos los muchachos regresen todos a las aulas. Se puede una parte dar de manera virtual. Ahora, ¿qué es lo que el ministerio tiene que asegurarse?
y en eso deben hablar los que saben de tecnología, ese no es mi fuerte, un software lo suficientemente poderoso, banda ancha y mayor capacidad de los internet generalizado en todo el país, con un apoyo a la población, a todos los hogares que tengan por lo menos una computadora, y entonces un mecanismo de verificación de saber que los muchachos están conectados. Bueno, esa es la idea. Yo creo que hay cosas que son buenas. Con esto quiero terminar esta primera participación, volveré al final con esta reflexión de Antonio Gramsci. Una crisis es un momento de transición donde no muere aún lo que tiene que morir y no nace aún lo que debe de nacer. El cambio ya comenzó, y si nosotros somos los que lo conducimos, le aseguro que va a ser mucho mejor.